Muy buenos días, bendiciones para todos. Que el Señor bendiga su vida en este día rica y poderosamente. Quiero dar la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que este sea un tiempo de crecimiento para su vida, un tiempo en el cual el Señor le rete, el Señor le desafíe a crecer. Sin reto, sin desafío, no hay crecimiento. No hay crecimiento. Si usted quiere expandir su entendimiento, por ejemplo, el conocimiento, tu inteligencia, tienes que asumir retos, leer, estudiar, investigar. Y eso te va a ayudar. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios establece retos para nuestro crecimiento. Tenemos que aprender a identificarlos. Así que cada vez que usted se acerque a la palabra, identifique cuál es el mandamiento a obedecer. También hay promesas que reclamar. También hay promesas de las cuales hay que apropiarse. También hay advertencias que hay que tomar en cuenta. Pero siempre busque identificar el reto que Dios le pone. El reto, porque usted está en un camino. Usted que tiene a Cristo en su corazón, si usted ha rendido su vida a Cristo, usted tiene que saber que el propósito con el cual Dios le salvó es para que usted se conforme a la imagen de Jesús, que usted cada día se parezca más a Cristo, se parezca más a Él en sus actitudes, en su carácter, pero también en lo que usted hace. Por eso es importante alimentar nuestra vida espiritual, fortalecer nuestra comunión con Dios. Por eso es importante la oración, por eso es importante estudiar la palabra, por eso es importante congregarnos, ser parte, involucrarnos, comprometernos, porque sin compromiso no hay crecimiento espiritual. Puedes escuchar todo lo que tú quieras, puedes asistir, inclusive hasta una iglesia puedes asistir, pero si no tienes compromiso con la iglesia, si no te amarras, si no te dispones a servir, a comprometerte, a involucrarte, solamente vas a ser un asistente, y de eso te va a dar testimonio tu conciencia, tu corazón. Que tú de pronto vas a una parte, pero tú no te sientes parte de eso. Bueno, cuando tú no te sientes parte no es que te están rechazando, eso es el testimonio que te está dando tu conciencia, el testimonio que te está dando Dios de que necesitas comprometerte. Y para eso es este tiempo. Así que quiero dar la bienvenida y espero que esté con un corazón allí expectante, esperando este tiempo de crecimiento, los retos para el crecimiento espiritual. Vamos a leer la palabra en esta mañana porque siguiendo la lectura de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, me encuentro que en el capítulo 8 el apóstol Pablo aborda un tema que es muy espinoso, especialmente en este tiempo. El apóstol Pablo aborda el tema de la generosidad, y Pablo pone como ejemplo a unas iglesias que estaban atravesando un momento muy difícil, muchas aflicciones estaban padeciendo, y no solamente por causa de la persecución de esos días, porque los creyentes se les perseguía, sino que a nivel financiero también estaban atravesando algunas afugias. Sin embargo, eso no impidió que estas iglesias fueran generosas con una causa, con la causa del evangelio. Y eso me recuerda cuando Jesús está sentado en Lucas capítulo 21. Está sentado, está allí porque Jesús iba, mientras estaba en Jerusalén, Jesús iba todos los días al templo a enseñar. Y ese día estaba allí y Jesús observó cuando las personas entraban al templo, o por lo menos al atrio, que era la parte externa. Había una sección que era la sección de
las ofrendas. Entonces habían varias urnas en forma de embudos donde las personas depositaban sus ofrendas. Es decir, las personas iban a ofrecer culto y no se pedían ofrendas, no se recogían cultos como hacemos por lo menos hoy en nuestras iglesias, en los cultos, cosas que debiéramos aprender, ¿no? Sino que ahí estaban puestas las cestas de las ofrendas y las personas se acercaban y depositaban sus ofrendas. Jesús estaba observando y miró cuando los ricos echaban sus ofrendas. De eso vamos a hablar un poquito ahorita más luego. Pero también se acercó una viuda muy pobre y esa ofrenda de esa viuda impactó el corazón del Señor. Y vamos a explicar por qué. Pero vamos a la Biblia. Eso lo hacemos en unos momentos. Pero vamos a la Biblia y vamos a leer el capítulo 8 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, porque la palabra de Dios nos reta el día de hoy a que desbordemos en generosidad. Es posible que todos los que me están escuchando en esta mañana tengan alguna medida de generosidad. Es posible que sean generosos en cierta medida. Y le damos gracias a Dios. La generosidad es de Dios. ¿Sabía usted que la generosidad es una cualidad de Dios? La Biblia dice que Dios fue el primero en dar. Y vamos a hablar de ese tema también ahorita. Pero Dios nos reta en este día a que desbordemos. No que seamos algo generosos, sino que desbordemos en generosidad. Vamos a leer la palabra, venga. Porque a lo mejor algunas personas dirán, wow, ya se están metiendo con un tema bien difícil. Bueno, vamos a la Biblia para que la Biblia nos enseñe. En el capítulo 8, segunda carta a los Corintios, capítulo 8, vamos a leer 5 versículos. Dice la Biblia, quiero leer la Nueva Traducción Viviente en esta mañana. Dice, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Wow. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así lo relata la Nueva Traducción Viviente, ese texto maravilloso. ¿De qué nos habla? Nos habla de la generosidad. ¿Qué es la generosidad? La generosidad es una cualidad. Es una cualidad que podemos desarrollar. Eso no solamente es propio de unas cuantas personas. Todas las personas lo tienen. Porque el ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted es hecho a imagen y semejanza de Dios. Es decir, Dios puso su imagen en usted. Y Dios, al poner su imagen en nosotros, puso en nosotros ciertas cualidades que son propias de Él. Y una de esas cualidades es la generosidad. La generosidad es el acto de dar o de compartir con las personas necesitadas, con las causas necesitadas, sin esperar recibir nada a cambio. Eso es la generosidad. Cuando tú das esperando recibir, eso ya no es generosidad. Eso es una transacción. Tú das para recibir. Y muchas veces se motiva al creyente a que dé porque Dios va a devolverle. Y en cierto sentido eso es cierto, claro. La Biblia dice, dad y se os dará. La Biblia dice, honra al Señor con tus bienes
y con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, que hay un resultado, hay un efecto cuando nosotros le damos a Dios. Cuando en nuestra mente, en nuestro corazón, le damos a Dios tiempo, dones, talento, dinero, bienes, etc. Cuando damos, al hablar de dar, no estoy limitándome solamente a la parte del dinero, porque la Biblia no se limita solamente al dinero. Cuando hablamos de dar, estamos hablando en todo sentido: dar la vida, dar tiempo, dar bienes, dar dinero, por supuesto, dar amor, etc. Es decir, dar, entregar, compartir con el necesitado. Ahora, la cualidad o la esencia o lo que convierte convierte el dar en algo generoso, es decir, cuando lo que hace que cuando nosotros damos a Dios se identifique con la generosidad, es el hecho de que nosotros damos sin esperar recibir. Cuando usted da sin esperar recibir, entonces usted es una persona generosa, porque así se define el término. Dar o compartir con el que padece necesidad, con el que tiene necesidad, sin esperar recibir. Entonces ya tiene eso claro, y espero que quede bien claro esto, porque cuando usted da, inclusive cuando usted le da a Dios esperando recibir, entonces usted está haciendo una transacción con Dios, un negocio con Dios. Y aun cuando tú eres generoso con Dios, Él promete y cumple darte en retribución, retribuirte lo que tú has dado, pero no debe ser esa la motivación. Ese es el punto, la motivación. Lo que me lleva a mí a dar no debe ser cuánto beneficio voy a recibir, porque ya entonces eso condiciona el dar. Te va a condicionar. Cuando te acostumbras a esperar recibir por cada cosa que des, entonces cuando pienses en dar, vas a pensar en el interés propio, y eso estimula el orgullo, estimula ese problema con el cual nosotros luchamos tanto, ¿no? como lo es el orgullo. El orgullo o el egoísmo, perdón. El egoísmo lo que procura es que tú busques tu propio bien, tu propio bienestar, que te fijes en ti antes que en otra persona. Pero miremos acá algo para entrar en el tema. La generosidad es el acto de dar, compartir con el que tiene necesidad, sin esperar recibir. Ahora, escuche esto. La pregunta ¿es Dios generoso? ¿Usted cree que Dios es generoso? Bueno, la Biblia nos habla de todo lo que Dios nos ha dado. Dios no solamente puso muchos bienes, mucho bienestar. Dios no solamente nos rodeó con todo lo que nosotros materialmente necesitábamos. Dios nos puso en una familia, porque nosotros necesitábamos afecto, necesitábamos dirección, etc. Dios nos dio y nos rodeó de todo lo que nosotros material y afectivamente necesitábamos. Pero no solamente eso. Dios nos dio lo más importante, que fue a su Hijo. Porque ¿de qué le sirve al hombre vivir en esta tierra y tener muchas cosas, y cuando parta la eternidad su alma vaya a la condenación? ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo pero no puedes disfrutar de él? ¿De qué sirve? Entonces no sirve de nada, por supuesto. Entonces, asimismo, la vida y todas las cosas que podamos tener en este mundo no nos sirven de nada si nuestras almas terminan en la condenación. Así que Dios hizo algo por usted y por mí. Dios hizo algo maravilloso por la humanidad. ¿Sabe qué fue? Juan 3:16. ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna. ¿Qué hizo Dios? Dios amó. Y como nos amó de tal manera, de esa manera, dice la Biblia que Él dio a su Hijo. ¿Usted estaría dispuesto a dar su hijo? Su único hijo, ¿usted estaría dispuesto a darlo para que lo mataran? Bueno, no creo realmente que eso tenga una respuesta positiva, ¿verdad? ¿Estaré dispuesto yo a dar mi propio hijo para mandarlo a un lugar para que lo maten? Bueno, Dios lo hizo para que muriera en lugar de nosotros, y no para que muriera en lugar de los buenos, no para que muriera en lugar de los inocentes. Dios dio a su Hijo para que muriera en la cruz por los pecadores, por usted y por mí, que no merecíamos esto, no lo merecíamos, porque fuimos contumaces, rebeldes. Es más, hoy en día muchos están en el Evangelio y todavía no se han desligado del pecado y de la maldad. No tienen conciencia de ese regalo maravilloso, de esa generosidad desbordante que Dios tuvo para con nosotros al darnos a su Hijo Jesús. Nosotros merecíamos morir por nuestros pecados porque así lo dice la ley. La paga del pecado es la muerte. Si usted comete un delito, la justicia no le va a decir, bueno, yo te perdono, vete tranquilo. Usted tiene que pagar por su delito. Alguien tiene que pagar. Ya sea usted u otra persona, pero tienen que pagar por el delito. Bueno, usted y yo habíamos pecado contra Dios. Habíamos cometido muchas infracciones, muchos delitos. Y Dios, para cubrir, como nosotros no podíamos pagar, para cubrir nuestras infracciones a la misma ley de Dios, ¿sabe qué hizo Dios? Envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Dice la Biblia, Él nos dio a su Hijo unigénito. Así que Dios no solamente nos bendijo y nos dio de sus riquezas materiales, ¿verdad? Dios no solamente nos dio una familia, Dios no solamente nos dio de su vida, de su salud, porque todo lo que usted tiene y todo lo que usted hace, todo lo que usted es, escucha, eso viene de Dios. No tienes nada tuyo, nada tuyo. Entonces, a veces las personas se encaprichan con las cosas, que esto es mío, que esto es mío, que esto es mío. No tienes nada. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Es decir, entró a este mundo de la eternidad desnudo, y desnudo va a salir sin nada. Todo se queda aquí. Pero todo lo hemos recibido de Dios. Ahora, Dios no solamente nos ha dado esto, sino que dice la Biblia que Dios nos ha dado hermosas y poderosas promesas. Ha compartido su naturaleza espiritual. Dios ha compartido sus riquezas eternas. Su nueva creación, Dios la ha compartido. Dios ha compartido su propia vida con nosotros. Así que déjenme concluir esta parte diciéndole que Dios ha sido muy generoso. Dios se ha desbordado en generosidad. Así que como Dios es generoso, entonces usted y yo, que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero que también ahora como creyentes estamos asemejándonos más a Cristo, pareciéndonos más a Él, también tenemos que aprender a ser desbordante, si se puede decir la palabra, desbordar en generosidad. No solamente ser algo generoso, porque a veces hasta la cuenta llevamos, ¿no? de cuántas cosas buenas hacemos. Una persona generosa pierde la cuenta de cuántas cosas buenas da y cuántas cosas buenas hace. Una persona que desborda en generosidad. Ahora, el apóstol Pablo habla de unas iglesias que habían aprendido, una comunidad de creyentes que habían adoptado esa forma, habían aprendido a tener la misma generosidad de Dios. Mira esto, que esto es lo más sorprendente. Dice la Biblia, Pablo escribe, dice,
quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. ¿Qué es lo que ha hecho? Pablo está comunicándole a los creyentes corintios qué es lo que Dios ha hecho en unos creyentes o a través de algunos creyentes. ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces Pablo explica el estado. Pablo explica la realidad en la cual ellos vivían. Dicen, estas iglesias, versículo 2, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones. Escúchame bien, es decir, que es una comunidad de creyentes que no estaban en su mejor momento. Estaban siendo afligidos, pero no solamente tenían aflicción por causa de persecución, por causa de problemas que estaban viviendo, sino que dice la Biblia que además de eso son muy pobres. Y esto quiere decir que no tenían tantos recursos financieros, por supuesto, no tenían tantos recursos como ellos quisieran. Eran muy pobres, ni siquiera eran pobres, sino que eran muy pobres. Pero a la vez, dice Pablo, rebosan de abundante alegría. Oh, qué lindo es esto, mi hermano. Qué lindo es aprender a estar alegres con lo que Dios nos ha dado, sea mucho, sea poco. Estar alegres, contentos. El apóstol Pablo dice, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos, estemos alegres. Entonces, a veces hay un afán, un anhelo, hay una inquietud que el mundo está metiendo en el corazón de los creyentes hoy en día, enfermando la mente y el corazón de los creyentes con relación a esto. Hay una inconformidad porque no se tiene todo lo que se quiere. Pablo dice, estas iglesias, estos creyentes, a pesar de que estaban en muchas aflicciones y además de que eran muy pobres, estos creyentes desbordaron en gran generosidad. Escucha esto, versículo 3 dice, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían. ¿Cómo es eso? Estos creyentes dieron no solo lo que podían, escucha, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. No hubo manipulación, no hubo presión, no hubo dominación, control. No. Ellos espontáneamente, voluntariamente dieron. Dice, nos suplicaron, porque yo me imagino que ya esta parte, dice Pablo, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar de la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. Entonces, esto me dice a mí que Pablo, como eran muy pobres y Pablo era muy considerado, y Pablo les decía, bueno, hermano, está bien, yo creo, yo comprendo si no tienen cómo ayudar, si no tienen, yo entiendo eso. Pero estos creyentes, dice la Biblia, le suplicaron a Pablo. Eso quiere decir que implícitamente Pablo les estaba como deteniendo, como diciéndole, hermano, no, más bien atiendan su situación, atiendan sus necesidades. Pero ellos le rogaron, Pablo, por favor, permítenos participar de este privilegio. Mira cómo veían ellos el dar. La generosidad la veían como un privilegio en el cual ellos querían participar. Y ellos le rogaron a Pablo. Le rogaron a Pablo y Pablo está admirado. ¡Wow! ¡Qué ejemplos son estos creyentes! Tienen fe, tienen amor entre ellos, pero no solamente entre ellos. Son personas que desbordan en generosidad. Y a mí lo que me encanta es que el apóstol Pablo le está escribiendo a los creyentes corintios y pone como referencia, como ejemplo, a estas iglesias de Macedonia. Yo me hago una pregunta. Si Dios tuviera que escribir para enseñar a alguien acerca de la generosidad, ¿qué escribiría Dios de ti? ¿Te tomaría como ejemplo para eso? ¿Te tomaría Dios a ti como ejemplo para hablarle de generosidad a otras personas? El apóstol Pablo toma aquí a las iglesias de Macedonia para hablarles, los toma como ejemplo para hablarles de generosidad a los creyentes corintios.
Yo le pregunto, si Dios tuviera que escribir una carta para enseñarle a alguien acerca de la generosidad, ¿qué escribiría Dios acerca de tu generosidad? ¿Qué escribiría Dios? ¿Qué pudiéramos leer? ¿Verdad que es que nos confronta, ¿verdad? Esta palabra. Porque a veces nosotros somos generosos, ¿verdad? Sí, claro. Pero no desbordamos en generosidad. Y el ejemplo de la iglesia era que desbordaba en generosidad. Entonces, a veces uno cree que está dando mucho. Da mucho tiempo, a veces cree que da mucho dinero, a veces cree que da mucho. Entonces hay personas que piensan que uno deben estar agradecidos conmigo por lo que yo doy. Escuche lo que voy a decir. Dios toma como ejemplo a una comunidad de creyentes que no solamente estaban atravesando aflicciones, una comunidad de creyentes que eran muy pobres. Y Pablo dice, me sorprendieron. Y a mí me parece, cuando yo leo esto, yo visualizo que es como Dios hablando de los creyentes. Porque aun cuando es el apóstol Pablo el que escribe, el apóstol Pablo en su comunión con el Señor y en su meta de ir creciendo para parecerse más a Dios, el apóstol Pablo manifiesta algunas cualidades, algunas manifestaciones que son propias de Dios, porque él ha aprendido, ha crecido. Y a mí me parece estar leyendo lo que Dios escribe aquí de estos creyentes y los pone como ejemplo. Como ejemplo. Y esto es lo que nos reta en esta mañana a nosotros. Ese es nuestro reto el día de hoy. Desbordar en generosidad. Desbordar, es decir, salir, crecer, aumentar mi nivel de generosidad. Entonces, estas iglesias estaban en aflicción y eran muy pobres. Sin embargo, mira la cosmovisión que tienen ellos. Mira la forma que tienen ellos de ver y de interpretar la realidad. Ellos ven el dar como un privilegio del cual ellos no estaban dispuestos a no participar. Y le rogaron a Pablo y le dijeron, por favor, Pablo, yo quiero participar. ¿Verdad que tenemos que aprender de ellos? ¿Cuánto necesitamos aprender a desbordar en generosidad como estos creyentes de Macedonia, de las iglesias de Macedonia? ¿Por qué, pastor? Porque el enemigo de las almas, Satanás, siempre busca que nos enfoquemos en nuestras propias necesidades. Cuando Jesús está en el arca de las ofrendas y ve a los ricos echar ofrendas y ve a la mujer, a la viuda muy pobre echar su ofrenda, Jesús dice, esta viuda pobre echó mucho más que los ricos. Y Jesús explica por qué. Porque estos ricos echaron de lo que les sobraba una pequeña cantidad. Ni siquiera echaron la mitad de la cantidad que les sobraba. Es decir, si ellos necesitaban un presupuesto de 1 millón para cubrir sus necesidades mensuales, pero Dios le dio 2, tenían un millón que les sobraba, 1 millón aparte del dinero que necesitaban para cubrir sus necesidades. Y de ese 1 millón que sobraba, solamente echaron un poquito, una pequeña cantidad. Ni siquiera la tercera parte, ni siquiera la mitad, ni siquiera. Eso lo dijo Jesús. Lucas capítulo 21. Pero esta viuda pobre, dice la Biblia, echó todo el sustento. Todo el sustento. Es decir, echó todo lo que tenía para vivir en un acto de fe. Esos son momentos en donde Dios pone en nuestro corazón sembrar. No es que todo lo que usted recibe, usted lo va a dar y va a ser irresponsable con lo que
con sus responsabilidades financieras en su casa. No, pero esta palabra sí nos llama a nosotros a que no nos enfoquemos tanto en nosotros y que nos enfoquemos en Dios, nos enfoquemos en el necesitado, nos enfoquemos en la iglesia. No es costumbre para muchos cuando, por ejemplo, van a hacer sus compras para sus alimentos, no es costumbre hacer una compra adicional para regalarle a alguien. Eso no es costumbre para ellos. Pero debiera ser una costumbre. Debiera ser una costumbre que usted bendiga a sus vecinos, que usted bendiga a sus amigos, esa persona que está necesitada en su barrio y que usted conoce. Escúchame bien, usted es Cristo. Usted tiene la imagen de Cristo en usted. Usted es el cuerpo de Cristo en su barrio, en su familia. No solamente viva un cristianismo religioso, infructuoso, un cristianismo del cual otras personas no se benefician. Este es un llamado, mi hermano, a que crezcamos en la generosidad, a que desbordemos en la generosidad. Recuerde que Jesús dijo: dale al César lo que es del César, pero dele a Dios lo que es de Dios. Y darle a Dios no solamente es dar ofrenda y diezmo en la iglesia. Darle a Dios también es compartir con el necesitado. Porque la Escritura dice que el que da al pobre, a Jehová presta el que da al pobre, y el favor que le hace, Dios se lo pagará. Así que parte del darle a Dios es compartir con el que padece necesidad. Así que en esta mañana la palabra nos reta a desbordar en generosidad. ¿Está dispuesto usted en este día a desbordar en generosidad? Vamos a hacer algo concreto. Busque el día de hoy a alguien a quien bendecir. Que sea algo extraordinario, que sea algo especial, que sea algo diferente. Y lo que usted va a dar, délo conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. Bendiga a alguien con algo significativo que represente una mejoría o que impacte y que mejore la vida de esa persona a quien usted va a bendecir. Sea como Dios es. Vamos a desbordar en generosidad. Así que si usted está dispuesto en esta mañana a aceptar este reto, vamos a orar. Pero también vamos a actuar. Esto no solamente es con oración, esto también es con acción. Padre, te damos gracias por las iglesias de Macedonia, que hoy son un ejemplo para nosotros. Hoy estas iglesias, su ejemplo nos desafía a nosotros. Te pedimos perdón por tanto egoísmo en nuestro corazón. Perdónanos, Padre, por solamente mirar por nuestros intereses. Perdónanos, Señor. Hoy queremos despojarnos. Dígale al Padre en esta mañana: yo me despojo hoy de ese corazón egoísta, Señor, y yo me dispongo a desbordar en generosidad, comenzando desde mi casa. Voy a dar tiempo, voy a dar amor, voy a dar paciencia, pero también voy a dar cosas materiales a aquellos que lo necesiten. Quiero ser como tú, dígale al Padre, quiero ser como tú, Señor. Porque tú eres generoso, yo también debo ser generoso. Así como tú desbordas en generosidad, yo también debo desbordar en generosidad. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy nos disponemos. Espíritu Santo, guíanos, porque sabemos que en nuestro camino tú pones personas necesitadas para que le ayudemos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y recuerde desbordar en generosidad. Cuando alguien necesitado, cuando te encuentres con alguien necesitado el día de hoy, cuando sepas de la necesidad de alguien el día de hoy, tienes que saber que es Dios encaminándote para que desbordes en generosidad. Sea consecuente con lo que hablamos, con el desafío que Dios nos da al día de hoy, porque yo sé que Dios va a bendecir poderosamente tu vida cuando comiences a desbordar en generosidad. Que Dios le bendiga.